Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. El Evangelio según San Ciriaco, una Biblia popular puertorriqueña. Sobre eso nos habla la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo. Adelante. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Nos encontramos esta noche gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. En nuestro último encuentro en Cultura Virtual les presentaré un texto delicioso y único, el Evangelio según San Ciriaco. Hablaremos sobre los relatos bíblicos que reproduce la memoria de Ciriaco Pagán. Explicaré el concepto de Biblia popular y les propondré mi hipótesis de que ese texto es nuestra muestra de Biblia popular puertorriqueña. El Evangelio según San Ciriaco es un texto que publicó la Casa Paoli en 2006. Es el contenido de una charla que ofreció el investigador puertorriqueño Pedro Escabí en Ponce el 22 de octubre de 1982. Hablemos un poco sobre lo que puede saberse sobre el contexto del texto. El libro transcribe la charla sin los brevísimos comentarios de Escabí. Ciriaco Pagán fue entrevistado por Escabí durante el verano de 1969 en Morovis. Y el Evangelio es el producto de varias reuniones con don Ciriaco. No hay demasiada información sobre las circunstancias de la entrevista que le hizo a Pagán. Sin embargo, sabemos que estas historias que Escabí recoge y nombra acertadamente como Evangelio, por su significado de buena nueva, las cuenta Pagán de manera inconexa como parte del desarrollo de las conversaciones que tuvieron ambos. Algunas de las historias se repiten en las entrevistas y se cuentan más o menos de la misma forma. Su colaborador, Ciriaco Pagán, fue un puertorriqueño de Morovis que para 1969, cuando Pedro Escabí lo entrevista, era ya nonagenario. No son muchos los datos que se nos ofrecen sobre Ciriaco, pero sabemos por boca del propio Pagán que las enseñanzas religiosas las recibió de los capuchinos, quienes, y cito, lo decían en aquel tiempo. Esa doctrina se daba y explicaba por campos y caminos y donde quiera. Cierro la cita. Pedro Escabí en su charla señaló que el Evangelio es un mensaje del pueblo puertorriqueño para los puertorriqueños y que por ser una historia completamente puertorriqueña tiene solo, y vuelvo a citar, un trasunto lejano de ser una historia judaica. Durante la conversación de hoy me propongo mostrar que esta narración, transmitida en un claro discurso puertorriqueño, tiene suficientes indicativos que nos permiten pensar en él como un texto folclórico puertorriqueño que se construyó sobre la base de relatos separados. Algunos de estos relatos se pueden documentar en las narrativas folclóricas de otros pueblos, lo que me invita a proponer que probablemente estamos frente a una preciosa muestra de eso que la investigación erudita ha llamado la Biblia del pueblo. Se le llama la Biblia del pueblo a los textos que surgen de los huecos narrativos que dejan las versiones canónicas. Donde quiera que haya algo de la narración bíblica que no se explica, la imaginación popular lo llena con esas historias que se dan en el mundo entero y que se convierten en parte del folclore universal o regional, según nos ha explicado Francis Lee Otley. De ahí, por ejemplo, salen las leyendas de la manzana de Adán, las múltiples versiones del diluvio y Noé, la huida a Egipto de la Sagrada Familia y así sucesivamente. En el Evangelio según San Ciriaco encontramos, además, explicaciones a los asuntos del dogma católico que parecía que no convencían a Ciriaco o al pueblo de quien las heredó. Estas historias se caracterizan porque son irreverentes y porque son una interpretación libre de las narraciones bíblicas.
Como texto folclórico podríamos señalar que el texto de Siriaco comunica todo el color de la lengua puertorriqueña, los referentes más criollos, las alusiones y las interpretaciones más acordes con la expresividad popular puertorriqueña, que es parte de lo que propiamente se denomina como folclore. Siriaco Pagán atestigua que sus historias provienen de las enseñanzas de los capuchinos, quienes llegaron a Puerto Rico vía Utuado en 1905. Pueden hacerse inferencias interesantes sobre cómo llegó la enseñanza religiosa a Siriaco a partir de su mención de los capuchinos. Siendo Siriaco de Morovis, puede entonces pensarse que se refiere a un proceso de evangelización tardío. Obviamente que no cancela una evangelización anterior, pero ese es el que deja huella en él. Me refiero a su edad, porque para el 1905 Siriaco tenía aproximadamente 26 años. Respetando lo que su memoria nos cuenta, podemos inferir que se refiere a la educación religiosa que se daba en el Puerto Rico de los primeros intentos de la americanización en los campos de la isla. Los historiadores religiosos en Puerto Rico subrayan la azarosa realidad que le tocó vivir a la Iglesia Católica puertorriqueña bajo el cambio de soberanía. Con el cambio de paradigma que trajo la separación de Iglesia y Estado, la Iglesia Católica perdió tierras, propiedades y hubo una estampida de sacerdotes, religiosas y todo tipo de apoyo espiritual. La obra evangelizadora recibió un sacudión y naturalmente esto se vivió con mayor intensidad en la ruralía, que quedó aislada o a merced de clérigos con una pobre preparación. Justo es decir que los campos siempre sufrieron, aún bajo el mandato español, un abandono en cuanto al pastoreo religioso. El investigador puertorriqueño Padre Esteban Santaella se refiere a la iglesia de sacristía. Nos cuenta que, y cito, el sacerdote no estaba acostumbrado a salir a los campos, que había muchos impedimentos para llegar hasta ellos y que normalmente el sacerdote solo salía cuando lo venían a buscar para atender espiritualmente a algún enfermo, siempre que no estuviera lejos, o para celebrar la boda del hijo de algún hacendado. Generalmente hacían un recorrido habitual 2 o 3 veces al año para bautizar a los niños. Morovis naturalmente era de los pueblos aislados de la isla. Así es que si se une todo lo anterior a la escasa presencia de los propios capuchinos o sus emisarios, cualquiera de estos factores nos permite pensar que existieron las circunstancias perfectas para que surgiera o se replicara una versión folclórica en la catequesis católica. Otro elemento que seguramente fue determinante fue la manera infantil de las lecciones que recibían las personas en los campos. Tradicionalmente, el hecho de que el público era mayormente analfabeta, junto a la mentalidad paternalista propia de la Iglesia, se reflejaba en el acercamiento a esta evangelización en los campos. Y naturalmente esto no es excepción en Puerto Rico. Se sabe de situaciones semejantes en lo que se hizo, por ejemplo, con los indios de Norteamérica. Otra venida para entender mejor el contexto dentro del cual se pudo haber dado este texto es la participación que pudieron haber tenido las enseñanzas de los hermanos Cheo en la formación de Siriaco. El historiador puertorriqueño Mario Cancel explica, y voy a citar: en el campo del catolicismo popular se concretó un notable reavivamiento fundamentalista que retó la americanización cultural y religiosa. Buena parte de aquel movimiento estuvo centrado en figuras femeninas carismáticas que se identificaban con la Virgen María. También hubo un movimiento centrado en figuras masculinas carismáticas identificadas con los santos, en especial San Juan Evangelista, el que anuncia a Jesús.
Las personalidades más notables fueron los señores José de los Santos Morales y José Rodríguez, conocidos como los hermanos Cheo, los santos o los escogidos. Aquella expresión político-religiosa creció entre Arecibo y Jayuya en el periodo que va de 1902 a 1907. Tras la acusación de herejía, fueron reconocidos por la Iglesia Católica en 1927. Los hermanos Cheo actuaron como una asociación semisecreta, rural, sincrética y antidogmática. Aquella facción católica fue tolerante con practicantes espiritistas, clarividentes y curanderos. Despreciaba el ritualismo y en algún momento manifestó su disposición a la cruzada o guerra santa contra los invasores no católicos. Fueron defensores del culto a los santos de palo tradicional o santería, una artesanía rural muy respetada desde el siglo XVI al XIX, que había sido rechazada por la jerarquía católica americana en beneficio de los santos de yeso de factura industrial. Los hermanos Cheo veían el evangelismo como una agresión al catolicismo y se consideraban mensajeros de una nueva era, con toda probabilidad la reconciliación que anuncia el fin del mundo. Esos sectores también animaron al nacionalismo desde la década de 1920, afirmando el componente ético católico en el diseño de la nación. Cierro la cita. Si Ciriaco, por vivir en Morovis, tuvo acceso a la presencia y enseñanzas de los hermanos Cheo, podría especularse que si hubo predicadores tolerantes a las prácticas religiosas tradicionalmente relacionadas en Puerto Rico con el pueblo y no con la jerarquía católica, en esas reuniones podía florecer un contexto expresivo cultural afín a la difusión de la narrativa religiosa folclórica. Podemos imaginar esa cierta dinámica compatible con la transmisión folclórica en los campos puertorriqueños. No es descabellado pensar esto si recordamos lo que Esteban Santaella mencionó en cuanto a que los capuchinos fueron los que en Utuado permitieron a uno de los hermanos Cheo predicar en el atrio de la iglesia, a pesar de que el sacerdote administrador lo había prohibido. El investigador Rafael Ocasio, por su parte, recuerda que en la entrevista que Sidney Means le hace al trabajador de la caña Tazo Sayas Alvarado en 1948, Tazo señala que él oía historias bíblicas contadas como cuentos en los velorios. Ciriaco repite el canon bíblico de la historia de la salvación, la historia de Adán y Eva, el nacimiento de Jesús y la crucifixión. Aunque en la versión de Ciriaco sus personajes aparecen bastante reconocibles y no pueden encontrarse notables desencuentros con el texto bíblico que se enseña en la doctrina católica, sí hay comentarios, glosas, cambios particulares en pequeños detalles. Y es exactamente lo que ocurre en otros grupos poblacionales que han tenido la influencia de los religiosos. Por ejemplo, Gerald Ramsey explica que en cuanto a los indígenas del oeste de Estados Unidos, sus historias bíblicas reflejan el mismo discurso de los misioneros a los que estuvieron expuestos. No obstante eso, y más importante aún, Ciriaco cuenta una parte de la historia de la salvación, la huida de Egipto, utilizando una narración folclórica que tiene múltiples versiones documentadas por distintos investigadores. Basta mencionar dos: San José y María Santísima, recogida por Jonathan Mason en Folktales and the Tepecanos, y la documentada por Marion Bauman para Newfoundland. Realmente esto es una noticia que nos hablaría de un proceso que ha explicado Florentina Badalanova Geller. Se trata de una convivencia entre los textos canónicos con los textos folclóricos clandestinos, textos que evolucionaban todo el tiempo, y esos son los que se conocen como la Biblia del Pueblo. Audley señala que en muchos lugares fueron los propios misioneros
quienes usaban esos textos folclóricos porque los ayudaban a convencer a su público. Ciriaco, en su papel de portador de la tradición, reproduce varias características populares en Puerto Rico, algunas de ellas replicadas todavía. Ciriaco es antidogma, comunica posturas sexistas y racistas, interpreta resuelta y arriesgadamente comportamientos y acciones de los personajes de la historia bíblica, así como utiliza un discurso claramente puertorriqueño para construir su narración. La narración de Ciriaco Pagán, en el orden que la acomoda Pedro Escabí, inicia con la creación de Adán y Eva. Igual que la versión predilecta y seleccionada por la Iglesia Católica, Ciriaco parte de Génesis 2, es decir, la segunda versión de la creación del mundo. Versión que según George Fraser y Alan Dundes es la más antigua. Génesis 1 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. En la versión de Génesis 2 dice: después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. En la versión de Ciriaco, la mujer es producto de una petición del hombre, al verse que es el único ser sobre la tierra. ¿Y por qué estás tan triste? Ay, Señor, ¿cómo no voy a estar triste? En este paraíso son los animales y tienen su compañera, y yo estoy solo. Ah, ¿tú quieres compañera? Sí, Señor, quiero compañera. ¿Qué hago yo en este paraíso solo? Son los animales que tienen compañera. Ustedes saben que esto es una cosa santa. Le dijo: pues acuéstate ahí. Bueno, y el resto de la historia, vaya que sí la conocemos. Ciriaco, el evangelista popular, sugiere una entrelínea pícara al acto de la creación, cuando cuenta que antes de explicar el mandato de no comer del árbol del bien y el mal, el Creador le dice a Adán: ahí tienes a tu compañera, la mujer, pero sin pecar. Parece inevitable pensar que Dios les da dos mandatos en vez de uno. No pecar, que imagino que invariablemente se puede asociar al acto sexual, y coge del bien, del mal no, refiriéndose a los dos palos de manzanas. La explicación sexista de Ciriaco coincide con la mantenida en la historia de la salvación. La culpa fue de Eva. Y dice Ciriaco: y como la mujer es débil, no es como el hombre, la mujer es un brazo débil. Le dijo: toma, Adán, cómete esta manzana. Ciriaco reproduce con naturalidad lo que era la situación entre los hombres y las mujeres, sobre todo en los campos de Puerto Rico, el llamado amancebamiento. Y por cierto, una de las realidades que la Iglesia Católica vigorosamente siempre ha rechazado. Al contarnos la consecuencia del pecado de Adán y Eva, Ciriaco propone con la lógica de la cotidianidad popular: entonces vino el Señor y los llamó. Bueno, cometieron el pecado, pues a engendrar. En un giro impensado, Ciriaco presenta a San Pedro. Entonces San Pedro, que era el alcahuete del Señor, siempre hay un alcahuete, le dijo: ¡ay, Señor, abajo el matrimonio! Así será, pero ya había admitido palabra. Es mejor vivir amancebado y llevar una buena unión, porque Jesucristo dijo engendrar, no dijo matrimonio. La exégesis de Ciriaco bien podría darse como un reclamo o argumentación en el marco de las campañas por sacramentalizar las uniones que se daban en los campos de Puerto Rico. Campañas que también caracterizaron al movimiento de los hermanos Cheo, según lo explica con mucho desprecio y burla, pero jaivería,
el padre Paul Francisco Vicario, párroco de la iglesia de la Guadalupe en Ponce. Y voy a citar. Parece que entre las mil necedades y tonterías que les predicaban, decían a los jíbaros que no fuesen a los cultos protestantes, ni vivieran amancebados, ni se casaran por lo civil, sino por lo católico. El caso es que 20 celosos misioneros, recorriendo celosamente los campos, no hubieran hecho ni una centésima parte de lo que aquellos desgraciados, los cuales ni oyen misa, ni se confiesan, porque dicen tener la plenitud de la gracia, y sin embargo, muchos de ellos viven embarraganados. Parecerá increíble e inexplicable, pero lo cierto es que a esos diablillos predicadores se debe el número verdaderamente extraordinario de matrimonios de bautismos que en estos últimos años se han hecho en esta parroquia de Ponce y en otros muchos pueblos de la isla. Cierro la cita que es del padre Esteban Santaella. Ese desgraciado texto del sacerdote nos deja claro que al menos para él y su parroquia, los cheos fueron útiles en aumentar el número de matrimonios en los campos. Con su comentario, por el contrario, Ciriaco parece tomar posición a favor del amancebamiento. En cuanto a los dogmas de la Iglesia, Ciriaco responde con escepticismo. Veamos precisamente una de las narraciones más llamativas. Me refiero a la selección de la Virgen María como la Madre de Jesús. Escuchémosla, porque tal como dice Ciriaco, además de tener los visos de un cuento folclórico, es una historia bonita. Entonces el ángel le dijo: José, que vayas al templo a recibir tu esposa y tu compañera. Él buscó y buscó, pero no vio a nadie, porque era un ángel que lo estaba llamando. Entonces María, que era sola con la viejita, toda remendada, lo que se llama la pobreza. Entonces María le dice a la May: mamá, déjame ir para la reunión esa. Pero bendito mi hija, tú en la miseria como estás, ir a donde hay tanto príncipe, ¿cómo tú te vas a presentar? No, mamá, como le llegaba la hora señalada por Dios, yo me escondo detrás de la puerta. Pues cuando llegara la hora, soltarían una paloma y esa paloma saldría volando, y a la que se le sentara en el hombro, esa era la a donde había de nacer el Dios para gobernar cielo y tierra, el segundo Dios. Entonces, San José estaba arando cuando se llegó el momento y ya estaba en el santo templo, escondida detrás de la puerta. Entonces el ángel dijo: José, que vayas al templo para que recibas a tu esposa y compañera. Él buscó y no vio a nadie, y entonces dijo: arre, arre, José, que vayas al templo a recibir a tu esposa. José no vio a nadie. Esa era la tercera vez que oía la voz que llamaba y no veía a nadie, y dijo: bueno, para yo creer lo que florezca esta vara. La vara era seca, era la garrocha de José a arrear los bueyes, y floreció. José se fue al templo a recibir a su compañera. Cuando llegó al templo, la paloma estaba en el hombro de María. Entonces hicieron matrimonio y siguieron viviendo, pero sin pecar. Esa era una cosa, una apariencia en el vientre de María, pero sin pecar. Entonces María, después de bastante tiempo, José vio creciendo la barriga de María y se enceló, porque sin pecar y creciendo era la barriga. Entonces se fue y la dejó, porque por eso los celos. Es que viene todo en la vida. Entonces el ángel, que era quien le acompañaba, le dijo a José: José, ¿para dónde tú vas? Me voy y dejo a María, porque me ha traicionado. Mira, ella no te ha traicionado, es pura y limpia. Es que en el vientre de ella tiene que haber apariencia para nacer el Dios de gobernar cielo y tierra. Así es que revira para atrás. Entonces José reviró y volvió a vivir con ella. De este relato sobresalen varios asuntos. En primer lugar, parece ser la explicación que se da a Ciriaco o las generaciones anteriores sobre el dogma católico de la Anunciación, habida cuenta de que solo la fe puede explicar la encarnación de Jesús en una virgen.
Por eso, a la encarnación, el misterio, tal como la Iglesia lo proclama, el ángel de la historia de Ciriaco le habla a San José de una apariencia. Su explicación también confirma que en el discurso de Ciriaco el pecado se asocia con el acto sexual. María es madre sin pecar. En segundo lugar, pueden reconocerse elementos que se repiten en los textos folclóricos. La selección de una persona entre muchas, la elaboración de un sistema de selección o reconocimiento, como el caso de los motivos clasificados bajo el tema pruebas en el índice de motivos que usan los folcloristas, lo que es propio de los héroes en los cuentos folclóricos. En esta narración a María la marca la paloma. Un elemento folclórico también es la repetición de 3 en la llamada de San José, que es una de las características más relevantes en los cuentos folclóricos. La figura de María como la de una cenicienta y por ende la de San José como la de un príncipe. De singular importancia, porque esto es otro momento en el texto en que Ciriaco reproduce textos con características claramente atribuibles al folclore, es la versión muy particular del relato de la huida de Egipto. El relato comienza con el edicto de Herodes, pero se transforma en el momento en que a María se le ocurre una artimaña para despistar a sus perseguidores. Pasaron por una parte en que estaban sembrando arroz y María les dijo: ¿qué siembran? ¿Arroz? Pues riéguenlo y viren para atrás a cosecharlo. Cuando pasen los soldados por aquí y les pregunten que si ha pasado una mujer con un niño por aquí, les dicen que sí. Cuando vinieron los soldados y preguntaron, les dijeron que habían pasado cuando ellos estaban sembrando y ya lo estaban cosechando. Entonces reviraron para atrás. Era obra de Dios, porque ella les dijo: riéguenlo y viren para atrás a recogerlo. La familia se salva porque los perseguidores entienden que si los sembradores ya estaban recogiendo la cosecha y María, José y el niño habían pasado cuando ellos estaban sembrando, era demasiado el lapso de tiempo que había pasado como para poder encontrarlos. Una versión de este cuento lo recopiló John Alden Mason en su colección Folk Tales and the Tepecanos. En su historia, nombrada San José y María Santísima, se repite la historia de una persecución y un método para despistar a quienes los persiguen. ¿Y ustedes recuerdan el cuento de Araña y Napoleón al que aludí en una conversación anterior? A aquel que decía que Napoleón se salvó de sus perseguidores porque entraron por la parte de atrás de una cueva en cuya entrada principal estaba desplegada una tela de araña. Razonaron que si los enemigos veían la tela de araña entera, llegarían a la conclusión de que Napoleón no estaba allí. Funcionó exactamente así y la araña salvó al emperador. Marion Bauman, en su investigación sobre Newfoundland, incluye un relato extremadamente parecido, pero en esta ocasión la tela de araña salva a Jesús, María y José de la persecución de Herodes. También incluye otra versión en que por el contrario es una cucaracha la que delata el camino por donde había pasado la Sagrada Familia. De estas alusiones se puede desprender con bastante claridad que el texto de Ciriaco sin duda incluye muestras claramente asociadas con textos, procesos y características folclóricas. Por último, Ciriaco relata la creación de los ángeles y los demonios, personajes ambos protagonistas en los relatos folclóricos de nuestros antepasados y motivos ampliamente reconocidos en los índices que los agrupan. Dice Ciriaco: Luzbel era el santo más querido de Dios. Era el que se sentaba en la silla del Señor. Y cuando el Señor salía para este mundo, para este planeta, Él se quedaba. Un día averiguó, cogió el libro del Señor y con este libro empezó a hacer ángeles, Luzbel. Ciriaco nos cuenta las disputas entre Luzbel y Dios y la tercera vez que se enfrentan por la silla, número clásico de las estructuras folclóricas. Dios lo envía al infierno. No puede pasar inadvertido el comentario del narrador. Entonces, los que se fueron para el infierno fueron los diablos y los diablitos. Los otros se quedaron errantes. A estos les nombraban duendes.
El comentario resulta ser una alusión directa a un motivo folclórico que en los índices tiene el número V236.1. Es el motivo que se nombra como Fallen Angels Become Fairies, Dwarfs or Trolls. Una última intención de explicar aquello que no tiene explicación en el mundo material surge del ingenio popular. Esta operación se repite en el brevísimo comentario dedicado al dogma de la Santísima Trinidad. Dice Ciriaco: entonces el principal Dios, porque son tres dioses, pero verdaderamente uno solo nada más. Nótese que es exactamente lo contrario de lo que proclama el dogma católico de la Santísima Trinidad. Tres divinas personas, un solo Dios. El Evangelio según San Ciriaco es un texto fascinante en toda su diversidad y riqueza. Es una historia de sorpresas para un público lector que se deje encantar por su humor y su gracia. Para la cultura puertorriqueña es un texto importante, además, porque es seguramente una reminiscencia de las manifestaciones de oralidad folclórica religiosa que tienen que haber florecido entre nosotros y que probablemente se han perdido. Los relatos de Ciriaco Pagán pueden muy bien ser parte de los índices o investigaciones internacionales de folclore religioso o religión vernacular. Esta publicación rescató para la posteridad un texto folclórico que es en sí un ramillete de narraciones folclóricas, una auténtica Biblia de tradición oral puertorriqueña. Si les han gustado los temas de nuestras conversaciones, quisiera invitarlos a seguir leyendo. El primer libro que les propongo es De arañas, conejos y tortugas, presencia de África en la cuentística de tradición oral en Puerto Rico. Este libro es la investigación sobre el cuento folclórico afropuertorriqueño, incluye estudios, cuentos, transcripciones textuales y musicales. El siguiente texto es La Cenicienta puertorriqueña, que es una nueva versión del popular cuento puertorriqueño. Es un texto de liberación, reafirmación y apoderamiento. Es la Cenicienta que muchas personas conocieron en el pasado y que Disney nos suplantó. Araña y el Buey es un poderoso recuerdo del personaje de los Ashantis en Puerto Rico. Es probablemente uno de los cuentos más icónicos y famosos de Araña en el Caribe. Esta es su versión puertorriqueña. La Jicotea y el Caballo es una hermosa versión de un cuento de la tradición yoruba en Puerto Rico, una metáfora de la lucha del pueblo puertorriqueño, un canto a la solidaridad y a la dignidad. Chanda Candela te cuenta el compay Araña y las habichuelas. Es otra aventura del compay Araña en Puerto Rico, enmarcada por una hermosa narración sobre la travesía de la memoria de las personas esclavizadas. Este cuento es otra manera de conocer al compay Araña. Pronto también saldrán La Reina Mora y El Muñeco de Brea. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me he presentado felizmente a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Agradezco inmensamente la compañía de todos ustedes durante estas 10 semanas. Agradezco también al Instituto de Cultura la confianza y la acogida a mi trabajo. Por último, quiero mencionar y enviar mi cariño a Tere Marichal por todo el arte que compartió conmigo para ilustrar mis videos y por apoyar siempre y tanto mi trabajo. Con la presentación de hoy concluimos el ciclo de charlas sobre la narrativa oral puertorriqueña con énfasis en la narrativa oral afropuertorriqueña. Ha sido un privilegio contar con la colaboración de la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo. A quienes solicitaron el certificado de participación recibirán próximamente una comunicación de parte de nuestro equipo de trabajo. Con el apoyo de National Endowment for the Arts en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, contamos con la más completa programación cultural disponible a través de nuestras redes sociales. Muy pendientes
a la nueva temporada de Cultura Virtual.